días, me presento, me llamo Melanie Yomaira Tituaña Isa, soy de la carrera de Psicología en Línea del Paralelo C. Vamos a comenzar con el video. El tema. La primera fase es la fecundación, que se da el día 1. Para entender sobre la fecundación tenemos que saber primero qué son los gametos, el gameto masculino y el gameto femenino. El gameto masculino es el espermatozoide y el gameto femenino es el óvulo. Bueno, es un proceso en el cual el óvulo y el espermatozoide se fusionan, dando lugar a lo que se conoce como huevo o cigoto, portando la carga genética de sus cromosomas. Desde ahí se puede determinar el ADN del nuevo ser, que conlleva características como el color de su cabello, el color de sus ojos, su sexo, entre otras. Vamos con la segunda, que es la segmentación, que se da el día 2 y 3. Es el proceso de mitosis del cigoto en el útero, lo que permite la división del cigoto en dos células idénticas conformadas por blastómeras, que son las células que se originan a partir de la primera división del cigoto. Esta fase, también conocida como fase bicelular, en la que el cigoto inicia su primera división mitótica, que dan lugar a las blastómeras, que son dos células hijas idénticas que conservan la totipotencia, que es la capacidad de la célula de diferenciarse entre otras. También la misma carga genética del cigoto. Vamos con la siguiente fase, que es la morulación, que se da en el día 3 y 4. Lleva este nombre porque tienen la forma de una pequeña mora. Es el resultado del proceso de segmentación que ya fue mencionado. Es una estructura que lleva entre 16 y 32 células. Está envuelta en dos capas, que son la capa externa y la capa interna. La capa externa es la corona radiada y la capa interna se llama zona pelúcida. Empezando la comparación, permitiendo agruparse en forma estrecha, y mantiene el contacto de las células más internas del embrión. En esta etapa, la mórula abandona las trompas de Falopio. Vamos con la siguiente, que es la blastulación, que se da en el día 4 y 5. En esta fase, el cigoto ha alcanzado un gran número de células y da forma a la blástula, que es una bola con una cavidad en el interior llamada blastocele. En esta etapa, la zona pelúcida se vuelve permeable a líquidos y a electrolitos, que la atraviesan separando las blastómeras. En la parte externa de la blástula formará la placenta, y la parte interna construirá el embrión propiamente dicho. La siguiente es la gastrulación, que se da del día 16 al día 18. Inicia el proceso de gastrulación, mediante el cual se construye la tercera capa embrionaria, que es el mesodermo, que se localizará entre las dos capas anteriores. El inicio del proceso de gastrulación se caracteriza por los cambios morfogenéticos que tienen lugar en el embrión, ya que las células del ectodermo se dividen y migran para formar la tercera capa del mesodermo. Las células ectodérmicas con gran capacidad de proliferación están sometidas a diferentes corrientes de migración celular. Se identifican en dos direcciones, que son la corriente en sentido lateroradial y una corriente de migración celular en sentido rostro-caudal. Bueno, vamos con la siguiente fase, que es el disco embrionario trilaminar. Es a partir de esta fase cuando el embrión comienza a crecer, para ir adquiriendo progresivamente su aspecto tridimensional. Para esto, el embrión demostrará dos vías
fundamentales de actuación. Cada una de estas 3 capas se desarrollará para formar los órganos y aparatos que específicamente se diferencian a partir de cada una de ellas. Es la primera. Y la segunda, cada una de las 3 láminas embrionarias seguirá patrones de diferenciación y morfogénesis específicos para cada una de ellas. Aunque el desarrollo de cada capa dará a distintos órganos, aparatos y sistemas, es de especial relevancia tener en cuenta que el desarrollo de cada capa es coincidente con el tiempo del desarrollo de las 2 capas restantes. Vamos con la siguiente, las hojas embrionarias. A esta se le conoce también como capas germinales, que son 3. Son el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. Vamos a ver sobre lo que es el endodermo. El endodermo hace referencia al estrato de tejido más interno entre las 3 capas, que se desarrollan durante el crecimiento embrionario. Este aparece alrededor de la 3ª semana de gestación, siendo considerado como una de las capas más antiguas dentro del proceso de diferenciación embrionario. Además, es a partir de este estrato de células de donde nacen muchos de los órganos vitales para la supervivencia de ese ser vivo adulto. Se formarán gran parte de los órganos internos más importantes. Algunos de ellos son los pulmones, la cavidad del aparato digestivo, así como las glándulas secretoras, de algunas glándulas como la tiroides y el timo. Y finalmente algunas de estas partes de los riñones, la vejiga y la uretra. Los tipos de endodermo son endodermo embrionario y endodermo extraembrionario. Vamos con la siguiente, que es el mesodermo. Se trata de la capa que muestra los cambios morfogenéticos más llamativos, dando lugar a un gran número de órganos y aparatos. Aunque todas las estructuras del mesodermo se desarrollarían simultáneamente con el tiempo, analizaremos el primero, situado en el eje longitudinal del embrión, la notocorda, originada a partir de la migración rostro-caudal de las células epiblásticas más craneales del embrión. Se extenderá a lo largo de todo el embrión, a excepción de las zonas más rostral, donde se le impide la presencia de una placa que se llama la placa precordal. Vamos con el ectodermo, que es el último. Es la capa más externa del disco embrionario y de él derivan la epidermis, que es la piel. Una vez concluida la gastrulación, el embrión entra a otra etapa que se le conoce como neurulación. Es el momento en el que inicia el desarrollo del sistema nervioso. Dicha etapa se caracteriza por el engrosamiento del ectodermo, lo que permite generar placas neurales. A su vez, las placas neurales se engrosan paulatinamente y sientan las bases tanto del desarrollo del sistema nervioso. Dicho de otra manera, el sistema nervioso central se conforma a partir de una primera placa neural compuesta por células ectodérmicas que se encuentran en la superficie dorsal del embrión. Y vamos con la última fase, que es el tubo neural. El ectodermo se va desarrollando hasta convertirse en una placa oval plana, la cual consta de una hendidura llamada surco neural, que es la que dará origen al tubo neural. Entonces la placa se comienza a plegar sobre sí, aparece un surco rodeado por 2 pliegues.
Estos se fusionan y van cerrando el surco formando el tubo neural, que en un comienzo tiene dos aperturas llamadas neuroporos y luego desaparecen tras fusionarse completamente con el tubo neural. Al cerrarse el tubo neural se forman las crestas neurales, que darán origen al sistema nervioso periférico. Consiste en que la parte externa de cada uno de los pliegues se separan del tubo y del ectodermo próximo. El tubo neural comienza a curvar y aparece tres vesículas, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombocéfalo.